y hoy vamos a finalizar la carta que hemos venido predicando en este tiempo, la carta de Santiago, y pues ha sido una bendición total, un llamado a la práctica, a la aplicación del evangelio, del cristianismo, de la vida cristiana, de la piedad. Y pues es, como decía un hermano indígena, es un llamado a hacer todo lo que el Señor nos dice que hagamos en la vida real. Porque en la vida real no es fácil, en el día a día no es fácil, en las situaciones, conflictos, dificultades no es fácil. Por eso esta canción, manténme Señor firme y arraigado. Y si hay algo que sale de mi corazón o que salga en medio de las situaciones, ¿qué debe ser? Cuando se nos exprime gratitud, adoración, devoción. Pues agradecer a Dios, hermanos, estuve en Valencia y la verdad es que es titánica la labor de seguir como iglesia desde Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, pensando en el avance del evangelio. Y como venezolanos y como parte de este país agitado, estamos en planificación constante porque los recursos no son muchos y los pocos que hay que planificarlos bien. Por eso hay reunión tras reunión, tratando de ver cuál es el paso en el Señor que debemos dar. Cada iglesia está reunida pensando en cómo optimizar los recursos pocos que se tienen. Y esa es una realidad que tenemos en nuestras casas, ¿verdad? Estamos optimizando, administrando bien cada medio, como decían los abuelitos. Y así mismo en la iglesia del Señor. Por eso nos reunimos y estuve en Valencia allí con unas 10 iglesias hablando del avance misionero mundial. Porque es el avance misionero mundial. Y es una de las obras que nos coloca en el tapete. Porque ¿quién trajo el evangelio a la IBM? ¿Cómo llegó el evangelio a la IBM? ¿Quién plantó la Iglesia Bíblica Metropolitana? La MAE, decía el pastor Hidrogo cuando celebrábamos el aniversario, decía que la MAE, ¿qué es la MAE? La Misión de Alianza Evangélica. Personas que dedicaron su vida, dejaron su lugar para venir a plantar una iglesia aquí en este país. Entonces nosotros estamos en la naturaleza de Dios respondiendo a su llamado. Y como iglesia es una bendición, un privilegio poder seguir haciéndolo desde Jerusalén. Y un pastor decía, a veces hay creyentes que están desde Jerusalén hasta toda Jerusalén, hasta Jerusalén y hasta lo último de Jerusalén. Es decir, no salen de su propio confort. Pero el texto no dice así. El texto dice, desde Jerusalén, ¿qué más? Toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A quién se le hace ese llamado? A los discípulos. ¿Usted es un discípulo? Ese llamado es para usted. Ese llamado es para mí. Pero no nos quedemos en Jerusalén, en Jerusalén, en Jerusalén. Queridos y amados hermanos, vamos a buscar la carta de Santiago. Y es un episodio, o es un párrafo, es una idea final de Santiago que nos hace un llamado reflexivo. Nosotros pudiéramos perder la brújula si lo leemos a la ligera. Y pudiéramos pensar en nosotros y no en lo que Santiago tiene en mente cuando leemos este pasaje. Y lo que hemos cantado apunta a esto. Santiago capítulo, se me fue aquí el asunto, se me fue la luz en la computadora. Santiago capítulo 5. Versículos 13 al 19. Es el final de Santiago. Y pues vamos a leerlos todos. Como decía el pastor Jesús, si usted no tiene una Biblia, acérquese a alguien. Porque es importante que la leamos allí, en conjunto, en unidad. Si la tiene en el teléfono, bueno, léala allí. Pero trate de traer su Biblia. ¿Cómo dice? ¿Se ubicaron? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo
y al Señor lo levantará, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo. ¿Qué pasa con la oración eficaz del justo? Puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados, hermanos. Señor, agradecidos estamos profundamente, agradecidos por tu presencia, tu convicción, tu firmeza, tu fidelidad y el llamado que nos haces a diario a seguirte, a servirte, a adorarte, Señor. Gracias por lo que hemos cantado. Gracias por las ofrendas entregadas, Señor. Hoy delante de ti, delante de tu palabra, delante de la iglesia, Señor, expresamos nuestra gratitud y pedimos que nuestros corazones arraigados y cimentados en amor estén en ti. Gracias por la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hay un título que dar a este mensaje es el siguiente: un profundo llamado de auxilio. Y trate de colocarse en la mente de Santiago en el contexto en el que viene hablando y de lo que viene diciendo. Si no lo vemos el contexto, si no pensamos como Santiago está pensando, si no reconocemos lo que Santiago reconoce, pudiéramos entrar en error. Ver aceites, ver unciones, pero no ver el llamado que quiere Santiago que veamos. Si hay alguno enfermo, debe llamar a los ancianos. Pero si vemos más arriba, si hay alguno que está triste, ¿qué debe hacer? Haga una oración. Si hay alguno que está alegre, contento, ¿qué debe hacer? Cante alabanza. Pero Santiago está haciendo referencia a que haga oración, usted la puede hacer en su casa solo. Cante alabanza, usted la puede cantar en su casa solo. Y no quiere decir que no lo podemos y debemos hacer en comunión. Pero hay alguien que está en peligro allí. Hay alguien que necesita ser auxiliado. Y es lo que Santiago quiere que veamos. Un llamado de auxilio. Hay personas que están extraviadas de la verdad. Y que tal vez estuvieron en medio nuestro o tal vez están en medio nuestro, pero están extraviados. Están desenfocados. Están lejos del Señor. Están muy cerca escuchando, pero a la vez lejos del Señor. Y Santiago hace ese llamado de auxilio profundo. Para que levanten la mirada, para que se levanten y para que reconozcan la autoridad del Señor, de su iglesia y de los que componen la iglesia. Cuando leí este mensaje, cuando pensaba en él, cuando reflexionaba en él, hace mucho tiempo vi un video de 2 personas que escucharon el bramido de un ciervo que estaba en medio del lodo, hundiéndose, estaba ahogándose en un lodo cenagoso, una arena movediza, y ellos asistieron a aquel ciervo. Pero no fue algo fácil. Uno de ellos se amarró una cuerda a la cintura y el otro lo lanzó al charco, y él alaba con todas sus fuerzas al ciervo. Lo alaba y el otro lo jalaba por medio de la cuerda, y allí estuvieron luchando en medio de aquella situación durante más o menos 2 horas. Pero al final los entrevistan y la satisfacción de ellos fue poder rescatar al siervo que se había extraviado y hundido en el lodo, y sus bramidos de auxilio llamaron la atención de ellos. Pues así pudiera estar alguno acá, pero así pudieran estar algún familiar nuestro, así pudiera estar algún amigo nuestro, un compañero de trabajo, un compañero cercano, y nosotros debemos estar atentos como siervos del Señor. Ayer estuve reunido con un compañero de la universidad, aquí mismo en este lugar, y él me decía: Robin, no puedo dormir bien, tiene mi edad. Y no lloré delante de él, pero sí me angustié mucho por la vida de Jesús. Y él me decía: los nervios no me dejan, no he comido bien, no he dormido bien, y la verdad es que estoy comiendo una sola vez.
a diario y su contextura física lo reflejaba. No era el Jesús que conocí en la universidad. Y no podemos nosotros quedarnos tranquilos. Debemos lanzarnos allí al charco, al lodo, ante los bramidos de los que están alrededor nuestro, porque están allí. No puedo yo decir, bueno, Jesús, voy a orar por ti. No puedo quedarme tranquilo y decir, Jesús, vete a casa y yo veré qué hago. No, me debo llevar en el corazón los bramidos de auxilio de mi compañero de universidad, pero también hacerle el llamado a reconocer que solo hay un camino, una verdad y una vida. El pasaje que Santiago presenta para finalizar está rodeado de detalles que pudieran desviar nuestra atención. Aceite, ancianos. Y la atención que Santiago quiere que nosotros veamos es todas las figuras que en el Antiguo Testamento ellos reconocían. El buen pastor que da su vida por las ovejas. El buen pastor que va a rescatar aquella oveja descarriada, perdida. El buen pastor que está siempre atento al bramido, al extravío, al rugido de las ovejas que están lejos del Señor. Hay imágenes que Santiago tiene en su mente cuando está escribiendo esto y está lejos de lo que nosotros pudiéramos estar viendo. Santiago está pensando en su Señor. Santiago está pensando en su Salvador. Santiago está pensando en aquel que nos puede rescatar, nos ha rescatado y nos va a seguir rescatando. Por eso él hace ese llamado. ¿Qué desea transmitir Santiago? Pudiéramos nosotros preguntarle a este pasaje. ¿Cuál es la intención de Santiago? ¿Cuál es el mandamiento principal en estos últimos párrafos que debemos ver? ¿Qué principios debemos entender, valorar, aplicar, reproducir, enseñar? Pues hay varios principios que son los que quiero decirles hoy. Pero más allá de los principios, que al final esta palabra sea efectiva, como Pablo le decía a Timoteo en segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Pues Timoteo, preséntate a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y el buen uso de la palabra, una buena predicación, una buena enseñanza no está llena de emotividad, de buena locución. Una buena predicación para ti es cuando tú la aplicas en tu vida. Porque tú puedes ver a alguien que predica muy bien, que fue muy emotivo, pero si no la aplicas, el buen uso, Timoteo, usa bien la palabra de verdad y ese buen uso tiene que ver con la aplicación. Por eso Santiago no es muy bien visto por muchos teólogos en la historia de la iglesia porque él iba directo al grano, no quería perder tiempo, quería hacer un llamado a escuchar y aplicar. El principio del reconocimiento de nuestra necesidad o de la necesidad de restauración. Santiago desea que los creyentes se afirmen, se afiancen, que se mantengan firmes, arraigados en la fe. Y es lo que Santiago viene en el contexto diciendo, la venida del Señor se acerca. No podemos estar descuidados, desprevenidos, pensando en qué va a suceder en el país sin dejar de pensar en lo que va a suceder más allá. Arraigados aquí en mi país como palmera que se refresca y sale en medio del desierto, dice el salmista, Señor, manténme firme como una palmera en medio del desierto. Y es el llamado que debemos hacer y rebosar de alegría, de alabanza, no negando lo que sucede, la aflicción, el dolor, la tristeza. Pero sí reconociendo que eso no me puede quitar el lugar del gozo del Señor en mi vida. Él quiere hacer un llamado a los extraviados, aquellos que se han alejado de la verdad, que no están afirmados, que no están haciendo lo que deben hacer. Y el contexto del texto apunta a eso. Si vemos más arriba el resumen del texto pasado que dice, tengan también vosotros paciencia. Y vamos a decirlo suave, porque en las células hemos venido hablando de la falta de paciencia. No tenemos paciencia. Eso causa irritabilidad. Y la irritabilidad reproduce la ira. Y la ira es una emoción que está lejos de Dios. ¿No es así? ¿Lo hemos venido hablando o soy solo yo el que he estado? Pues Él hace un llamado a la paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor, Santiago 5:8,
Está cerca la venida del Señor. No es cuento, hermanos, está cerca. Y viva de esa manera. La venida del Señor está cerca. Entonces Él quiere que nosotros como su iglesia nos mantengamos firmes, arraigados, como dice la canción que acabamos de cantar. Pero también que reconozcamos en el caso de aquel que presenta a Santiago, su argumento es decir, si hay alguien extraviado, enfermo, y la enfermedad en el contexto apunta que era una enfermedad como la que tiene mi amigo Jesús Alcalá. Es una enfermedad profunda de lejanía espiritual. Y está apuntando Santiago a eso. Está apuntando a que la enfermedad más allá de física había decantado en una decadencia espiritual. Y se había extraviado. Y era necesario que él reconociera esa condición. Necesito la iglesia del Señor, necesito el liderazgo, necesito que los ancianos vengan, pero eso nace de un corazón que reconoce su condición, no de un corazón orgulloso, sino de un corazón reconocido, necesitado, que dice, Señor, necesito acercarme a ti, y la iglesia está allí para acercarme. Reconozco el valor de los ancianos que han sido colocados por el Señor y llamo. Reconocimiento de una condición que se ha colocado en un lugar lejos de la comunión del Señor y de su iglesia. ¿Ha estado usted en algún momento así? Yo he estado así, hermanos. ¿Y sabe cómo me ha ido cuando he estado así? Mal. Lejos de la comunión del Señor, lejos de la comunión de su iglesia, lejos de la comunión y convivencia de su iglesia, me ha ido mal. Entonces Santiago está diciendo, no te quedes allí, llama, busca. Gime, brama para que te ayuden. La enfermedad, aunque física, la que está diciendo Santiago, estaba demostrando algo más profundo que estaba causando una agonía espiritual. Lejos de Dios, apartado de Dios. Dios nos libre, hermanos. Si hay algo que debe producir la aflicción es la cercanía al Señor. La enfermedad es la oración. Y vean que hay varios tipos de enfermedad. Puedes estar enfermo porque un virus lo tienes. Puedes estar enfermo porque Dios te está probando, como a Job. Puedes estar enfermo de alguna u otra manera por el pecado. Y cada una de las enfermedades son consecuencias del pecado. Simplemente. ¿Y qué hay que hacer, hermanos? Acercarnos a Dios. Usted no sabe qué ha producido su enfermedad, como en el caso de Job. Job decía, Señor, no he hecho nada. Pero al final dijo, mas ahora mis ojos te ven. La enfermedad misma, la prueba misma, ¿qué provocó en Job? Conocer más al Señor. Y si hay algo que nos arrima, nos impulsa a conocer más al Señor, amén. Gloria a Dios. La recibo. Aunque Señor me va a doler, pero la recibo. ¿O qué prefiere usted? Conversábamos en esta semana. La libertad, la comodidad, que le vaya alejando poco a poco del Señor, y cuando te das cuenta estás en un lugar lejos de Dios, apartado de Dios, lejano de Dios. Estás desenfocado. Cuando iba allí por la carretera esta, la bajada de Tazón, yo vi que hay unas vías paralelas que suben, porque es una bajada, y ahí se han ido carros, hermanos, y van a parar allá por el precipicio, la bajada de Tazón. ¿Cuántos han pasado por ahí? Es un peligro eso. Y los que manejan gandolas ahí tienen que aplicar toda la enseñanza a la pericia. La bajada de Tazón tiene unas rampas de frenado. ¿Para qué es eso, hermano? Cuando pierdes el control. Necesitamos rampas de frenado en nuestra vida que nos lleven a descansar en el Señor. Y en esas rampas que viene desenfocado, no sabe para dónde va, se le fueron los frenos, está descontrolado, no sabe controlar, va a caer en un precipicio. Necesita orillarse y buscar la rampa de frenado. Ellas están ahí para eso. Y me decía el hermano Edward que hay algunos que vienen tan duros que la rampa de frenado no lo paran, pasan para el otro lado. Queridos hermanos, necesitamos descansar. Si hay que frenar, hay que frenar.
depende cómo vamos corriendo en nuestra vida. Nuestra enfermedad, situación espiritual pudiera estar denotando nuestra lejanía del Señor. Debemos llamar, debemos rogar, debemos pedir, debemos bramar, debemos gritar, debemos buscar la ayuda del Señor para que podamos volver a sus brazos. Debemos revisar nuestra condición, nuestra situación, a ver si estamos, aunque aquí en este lugar, apartados de Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, decía el Señor. Allí el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pero un pueblo que se quejaba por todo y que abundaba en pecado y que decía seguir a Dios con sus labios, pero sus acciones demostraban lo contrario. Vemos que aquí Santiago quiere que se reconozca a los ancianos como líderes colocados por Dios. Llamen a quién, a los ancianos de la iglesia, y los ancianos en representación de la iglesia lleven aceite. ¿Qué significado tiene el aceite? No es medicinal. El aceite es consagración, presencia de Dios. Vayan allí, pongan sus manos en aquella persona que está sufriendo, y la oración eficaz del justo sanará al enfermo. Pero reconocimiento, autoridad, presencia, consagración, vuelve a sus manos. Identifícate nuevamente con el Señor. Hay un principio de reconocimiento de la autoridad del Señor. Y ese está establecido allí. Llame a quiénes, a los ancianos de la iglesia. Y si revisamos el profeta Ezequiel cuando hablaba del buen pastor, era un llamado al liderazgo de esa época, a los reyes. Pero también a nosotros se nos hace el llamado a que seamos buenos líderes, pero a ti se te hace el llamado a que reconozcas al liderazgo que Dios ha colocado. ¿Por qué llaman a los ancianos de la iglesia? ¿Por qué Santiago menciona ancianos? Porque Santiago era un anciano también de la iglesia de Jerusalén, uno de los principales, y él reconoce que ha sido colocado por el Señor, que físicamente era su medio hermano. Santiago está reconociendo más allá de una condición física al Señor Jesucristo como su Salvador, como quien le colocó allí. Imagínense eso ustedes. Entonces, los ancianos y la unción del aceite representan la autoridad extendida de Dios, su comunión, su presencia, su guía, su cuidado, su devoción. Y allí está la iglesia. No es que son los ancianos, ellos son representantes de toda la iglesia. Usted dice amén. Representantes. Esta semana estuve en Valencia, sí, fui recibido por una hermana hermosa llamada Elena. Vive sola, solita, pero sirve al Señor con una devoción profunda. Tal vez no tiene mucha letra, pero tiene mucho amor, misericordia. Y ella me decía, hermanos, tuve un problema en la iglesia y tengo tiempo que no voy. ¿Qué puedo hacer? Yo me hubiese sentado a decirle, bueno, usted tiene que buscar otra iglesia, usted tiene que ver quién le hizo eso. No, hermano. Le dije, vuelva a la iglesia. Use su ministerio dentro de la iglesia. Y ella me decía, hermano, gracias. Gracias porque el Señor me lo ha venido diciendo. El Señor me ha venido diciendo que debe ser así. Pero muchos otros han tomado ocasión, y ella misma reconocía, han tomado ocasión para dividir la iglesia de un buen pastor que siempre me ha llamado, siempre me ha buscado. Y es lo que debemos evitar. La comunión de la iglesia. El llamado. Es tan complejo, es tan importante para Dios la comunión, que dice que si nosotros estamos en dificultad con nuestras esposas, ¿qué pasa con nuestras oraciones? ¿Qué pasa? Desde lo más pequeño, pues, no vamos a ver a los ancianos. Si usted no quiere ver a los ancianos, pues ve a su esposa. ¿Qué pasa con la oración? Son estorbadas, dice Primera de Pedro 5:7. Son estorbadas, no se escuchan, no pasan del techo, porque Dios llama a la comunión íntima. Y dice, la comunión íntima de Jehová está con los que le temen. Y Él va a mostrar su favor, su pacto, su voluntad a aquellos que le temen. Usted puede hacer mucho, pero si la comunión del Señor está lejos de usted, es difícil. El reconocimiento contiene en su demostración real la confesión. Vean que Él reconoce, llama, pero luego confiesa. Santiago dice, confiésense los pecados unos a otros. Confiésense, reconozcan y digan la situación, la condición que tienen. Confiesen los pecados que tienen. Por eso Santiago apunta a eso.
al que está extraviado, y vamos a seguir viéndolo. Reconocer, luego llamar y confesar. Reconocer, llamar, confesar. ¿A quién, cuando reconoces a Dios, a quién llamas? ¿Te quedas solo con tu condición, con tu situación, con tu pecado, con tu lejanía del Señor? ¿O llamas al Señor? Como el siervo brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma. Dice el salmista. ¿Qué salmo es ese? A ver. Salmo, ¿cuál? Ayúdenme. Salmo 42. Dijo el pastor de Nipayén. Eso lo va a colocar en los exámenes. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Lo cantamos bien bonito. Tu alma brama por el Señor. Tu corazón late cuando está lejano del Señor. Cuando estamos en el matrimonio en dificultad, hermanos, hay dificultad en toda la casa. Eso lo he vivido. Y puedes avanzar, pero tu mente, tu situación misma no te deja. Y en la iglesia es lo mismo. Si estás tranquilo, entonces no estás bien. La oración será eficazmente escuchada mientras se haga desde un corazón que está completamente en paz, en comunión con Dios y con su pueblo. Completamente en paz, completamente en comunión y completamente en comunión con Dios y su pueblo. Una oración eficaz. Justa puede mucho. Porque vuelvo a la imagen del matrimonio. Si tienes dificultad con tu esposa, resuelve tu situación. Y así cuando hay una dificultad en la iglesia, la cena del Señor, la comunión, resuelve la situación con el hermano. Pablo le dice a Evodia y a Síntique, ustedes sean de un mismo sentir, porque así no van a servir en el ministerio, molestas una con la otra. ¿Han leído ese pasaje? Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, llamado a la comunión. Segunda cosa, segundo punto, segundo principio, el principio de la reconciliación como valor esencial para la buena comunión con el Señor. Salmo 25, 14, 15, como dice, y se lo acabo de mencionar. Salmos 25, 14 y 15. Mientras yo lo busco, si usted lo busca primero, lo consigue, ya lo conseguí, como dice. La comunión íntima de Jehová está ¿con quién? Con los que le temen. Dios está íntimamente ligado. Su plan, su pacto, su voluntad. ¿Con quién? Con los que le temen. Sigue diciendo, y a ellos hará conocer su pacto. Si hay algo que hay que conocer, es el pacto del Señor. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará. Vean la expresión del salmista. Mis pies, ¿de dónde? Expresión de necesidad, de extravío. Un llamado, un rugido del salmista. Mis ojos están puestos en ti, Señor, aunque estoy aquí en la red. Pero sé que me podrás ayudar. La reconciliación, la comunión nos llevarán a ser parte de la voluntad agradable y perfecta, sana y real de Dios. Dios no usa vasos en manos que estén caminando fuera de su voluntad. Primera de Pedro 3:7 ya lo leímos. Y vean que allí hay un pasaje. Elías menciona a Santiago. Y hay algo que esta era propagandística de youtubers, de influencers, se ha mezclado en la iglesia del Señor. Y tú escuchas y sigues a alguien que tiene 50,000 seguidores en las redes. Pero a veces no escuchas a un indígena que puede y tiene mucho que decir porque es un indígena y no tiene ni un seguidor. Pues en esta era de reproducción de seguidores, la iglesia también ha entrado en eso. Hay que tener cuidado. ¿Y qué está diciendo Santiago? Elías fue un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Elías fue un hombre. Yo soy un hombre. ¿A quién debemos escuchar? Pero Elías fue usado por el Señor. Poderosamente glorificó al Señor. Allá en el monte, ¿cómo se llamaba? Carmelo, recuerdan, 400 profetas, una lucha. Elías se burlaba sarcásticamente. Ja, 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 sigan cortándose. Griten al Dios, llámenlo a ver si viene. Pero no pasó nada.
Y el Dios del cielo agarró y descendió y toda aquella cosa de adoración que estaba allí lamió el agua y consumió todo con fuego y se mostró la obra del Señor. Pero ¿qué pasó luego? Elías, un hombre, bajó y le dijeron: Jezabel te está buscando. Se extravió. Se encuevó literalmente. Y Dios lo fue a llamar: Elías, Elías, sal de allí. Tú no debes estar allí. A veces nos extraviamos. El que esté fuerte mire que no caiga. Necesitamos los unos de los otros. De la iglesia del Señor, de la comunión de la iglesia, del liderazgo de la iglesia. Edificarnos mutuamente. Allí Elías, un hombre conforme a vuestras pasiones, está diciendo: la obra es de Dios. Está diciendo Santiago: el aceite, los ancianos representan a Dios. El que hace la obra es Dios. El que rescata es Dios. Y estamos hablando de salvación porque está presentando Santiago a alguien que se ha extraviado y su fin puede ser de muerte. Y aquí no estamos hablando si la salvación se pierde o no. Ese es otro asunto. Estamos hablando de peligro de muerte. Estamos hablando de gente que pudiera estar lejos del Señor y nosotros podemos y tenemos cómo ayudarle y no le ayudamos. Colóquese la cuerda, amárrese los pantalones y láncese al charco a rescatar, como el Señor lo hizo con nosotros. ¿Es fácil? No, a veces decimos: no, ese problema de él, ese problema de aquel, de aquella, de los ancianos, como a ellos los llaman, que ellos resuelvan. No, representación de la iglesia. Elías oró en total, en completa comunión, en completa dependencia de Dios para que no lloviera. ¿Y qué pasó? No llovió. La iglesia, representación de Dios, sana comunión con Dios, pero lejanía de Dios, eso no va a provocar y producir nada. Luego Elías oraba mientras huía. ¿Y qué pasó? Nada. Dios lo buscaba, Dios lo llamaba, Dios lo alimentaba, pero él estaba lejos de Dios. Y no pasa así con nosotros cuando estamos lejos de Dios. En algún momento en la universidad me extravié. Nunca había contado mi testimonio y en Valencia el pastor dijo: cada uno de los visitantes va a contar su testimonio en un grupo pequeño. Yo dije: nunca lo he contado. Y recordé una vez en la universidad, estaba extraviado, lejos, estaba buscando otras cosas y fui a un lugar con mis compañeros de la universidad, una discoteca, una cosa. Entré a un lugar y miré y me vi al espejo y dije, y me dijo: este no es tu lugar, aquí no debes estar, tú debes estar donde yo te digo que debas estar. Si hay alguien extraviado de la verdad, necesita que la voz de Dios, su palabra, pueda ser arraigada en su corazón y pueda salir de ahí. No se quede solo. Los pastos buenos, la buena comida, los buenos lugares, las maravillosas obras de Dios serán contempladas en su regazo, bajo la sombra de sus alas. En plena comunión con Él, Él adereza mesas delante de nuestros angustiadores. Y si esa expresión del salmista no la entendemos, Jehová es mi buen pastor, nada me faltará, no vamos a entender nada. Porque cuando los pastores iban a las altas montañas allí en Jerusalén a buscar alimento, era porque abajo no había alimento. Y los pastores subían un estrecho y en medio de esa subida las ovejas se golpeaban. Una quería irse, la otra se quería lanzar por el precipicio y allí venían heridas. Hasta que el pastor llegaba al lugar donde había aguas en reposo, había pasto fresco y él colocaba los linderos. Pero comenzaba el pastor a sanar a las ovejas que se habían herido. ¿Y ustedes saben qué les echaba? Aceite. Les echaba aceite para sanarlas. Pero habían rebeldes ovejas, las perniquebradas, las gordotas, que decían: no necesito de nadie, ni del Señor, y se lanzaban al precipicio, fallecían. Las perniquebradas Él las rescataba, las vendaba, las agarraba, las buscaba. Por eso Santiago tiene en mente todos los profetas, Ezequiel y demás. Santiago tiene en mente a Juan el Bautista cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Santiago tiene en mente que el pecado que ha ocasionado la lejanía del Señor.
Santiago tiene en mente más allá de la enfermedad física, una enfermedad espiritual. Por eso Jesús le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados, más allá de levántate y anda. Porque Jesús quiere salvar el alma y salvarla. Hay mucha gente que busca a Jesús, que busca a Dios por la enfermedad, por la situación, por la aflicción, pero luego se van. Eso lo hemos visto infinidades de veces. Y cuando Jesús estuvo en la tierra también buscaban a Jesús por el alimento que Él da, por la comida que le da, por la sanidad que hacía, por los milagros que hacían. ¿Lo dijo Jesús o no? Ustedes me buscan por la comida que perece. Pero aún así Él seguía haciendo su obra. Y así nosotros debemos seguir haciendo la obra. Él adereza mesas. ¿Qué es un aderezo? Yo soy de Oriente. Yo no entendía esto bien. Aderezar, Pipo, servir la mesa. Una mesa bien linda. Una mesa bien organizada. Una mesa bien ordenada. Y el Señor la coloca allí. Ahora, en el lindero, los chacales tenían los ojos viendo a la oveja. Con los ojos grandes. Esperando un resbalón. Pero ellas habitaban confiadas mientras estaban en el lindero. Si alguna se extraviaba, ay hermano, Él iba a rescatarla. Pero en algunos casos no podía. Entonces, debemos ver esa imagen del buen pastor. ¿Es Jesús mi buen pastor? ¿Es tu buen pastor? Le gritas a Él, lo llamas, le buscas cuando hay una situación de dificultad. No hay nada ni nadie al que debemos buscar mejor que a Jesús y su iglesia, los medios que Él ha dejado. Su palabra, la oración, pero la iglesia es un medio de gracia de Dios. Y un medio de gracia que no puede ser sustituido ni negociado por nada ni por nadie. Es la iglesia del Señor. Usted debilitado con todos sus errores, es la iglesia del Señor. El Señor usó a 12 que tenían errores. Uno era de la CIA, uno era un guerrillero, uno era un traidor. Mateo era del CENIAT, el otro era del gobierno, un guerrillero de la FARC. Véalo así, los tenía allí sentados. Eran hombres débiles y necesitados. Y los colocó en una misma mesa, un recaudador de impuestos, chico, al lado de un celote. Eso nunca se veía, se mataban. No podían estar juntos. Un recaudador de impuestos y un celote. Dos orgullosos que querían estar a la derecha y a la izquierda. El primer lugar, pues ellos eran lo máximo. Los demás discípulos debían ser desterrados. Porque ellos eran los que estaban haciendo la obra. Orgullo a nivel 1000. Y el Señor los llamó. Mi potestad es de dar el lugar a quien yo quiera. Y a veces nosotros queremos medir qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Quién predica bien? ¿Quién no predica bien? Y voy si predica bien, si no predica bien. Eso no le toca a usted, hermano. Los fariseos, cuando vieron que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos, dijeron: tus discípulos no se están lavando las manos para comer. ¿Qué les dijo Él? ¿Qué les dijo Él? Pues, en realidad, ellos no se están lavando las manos según lo que ustedes dicen. Y saben, allí en ese contexto, Mateo 15, ellos habían rigidizado la ley. Porque no es que los discípulos eran cochinos. Ellos se habían lavado la mano, pero usted sabe qué hacían. Buscaban un cepillo, se cepillaban, después se lavaban, después otra vez, quinta vez. Era algo tremendo, para no decir otra cosa. Pero ellos sí lo habían hecho. Y el Señor dice: la verdadera impureza está ¿dónde? En el corazón. Lo que sale de aquí, que va a la letrina, eso es lo que contamina al hombre. Nuestros corazones. ¿De dónde vienen vuestras peleas? De vuestros corazones, dice Santiago también. Entonces nosotros no medimos. Nosotros seguimos, escuchamos, obedecemos, avanzamos. No medimos, ni dirigimos, ni decimos qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros estamos amparados en los mandamientos del Señor. Amén. Y partiendo de allí vamos a hacer las cosas. Ahora, los mandamientos
colocados allí están para bien. Sí, ellos debían lavarse las manos y lo hicieron, pero no como decían los fariseos. Y allí en el contexto, Mateo 15, Jesús le dice: hipócritas. Y si alguien dice: oye, ese pastor habla feo, el otro habla feo, Jesús le dijo hipócritas. Mateo 15, revíselo luego en su casa. Los llamó hipócritas porque estaban diciendo, llamando desde su vestidura. Estoy usando esta chaqueta pero desde sus vestiduras ellos hacían llamados como este. En último lugar, hermanos, el principio de la salvación. Si repasamos, el primero es reconocimiento de la necesidad de la restauración. Lo segundo, que es reconciliación como valor esencial para la buena comunión con el Señor. Tercero es la salvación. Todo lo que hacemos en la iglesia, en el mundo, es un llamado a rescatar al extraviado. No es que estoy en la iglesia para ser visto. No es que estoy en la iglesia porque soy bueno. No es que estoy en la iglesia para mi beneficio. Estoy en la iglesia para hacer discípulos. ¿Y qué es hacer discípulos? Rescatar al extraviado, a la oveja perdida, al que se ha alejado, al que está lejos de la comunión del Señor. El origen de tu enfermedad, de tu temor, de tu nerviosismo, de tu desesperación, de tu duda, rencor, orgullo, está en la separación del Señor. Ese es el origen. Pueden decirte cualquier cosa, pero el origen está en la separación, en tu pecado que te separa de Dios. Nerviosismo, orgullo. Y eso fue lo que le dije a mi amigo Jesús. Él me decía: ora por mí, ora por mí. Dios no me escucha a mí, ora por mí, ora. Desesperación, bramido, búsqueda, llamado. Tengo nervios. No tengo empleo. No tengo comida. No tengo trabajo. La casa donde estoy me la están pidiendo. Y es allí, hermanos, donde necesitamos del Señor. La salvación es como un faro luminoso que llama a los extraviados y necesitados de vuelta a los brazos del Señor. Un faro que ilumina. Salvación. No hay otra opción. Yo estoy extraviado. Voy al Señor. Salvación. Y eso va para cada uno de nosotros. Cada uno de los que estamos en alguna situación, condición, debemos reconocer que hemos sido salvos por Dios. El que habita en la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo dije medio raro, pero es así. Bajo las sombras del Omnipotente. ¿Bajo cuál sombra estás hoy? ¿Estás siendo refrescado bajo las sombras del Omnipotente? Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, no temeré. ¿Ustedes creen que yo no dudo de lo que sucede o pueda suceder en el país? ¿Ustedes creen que no temblamos? ¿Que nuestros oídos están sordos a los rumores? ¿Que pienso en mis hijos que estoy criando? ¿Que veo la necesidad, que la escucho, que la vivo? ¿O yo estoy lejos de eso? Estamos lejos de eso. ¿Pero qué llamado le puedo hacer? ¿Qué enseñanza puedo dar? Incluso así yo no la cumpla, es la enseñanza que estoy llamado a dar. Porque es la palabra del Señor. Y es decirle que la salvación es como un faro que me dice: es por aquí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Cuántos caminos hay? Uno solo. Y en ningún otro hay salvación, dice el Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos sus hijos. Cuando estaba con la señora Elena allí hospedado, ella me puso a hablarle a un poco de gente que yo no conocía. Y me dijo: mira, ella necesita que le hables. Habla de la comunión de la Iglesia Católica. Y comencé yo a hablar. Y al final ella me dijo: ella practicante de la Iglesia Católica. Y yo le dije: me hubieses dicho para no ser tan fuerte. No, gracias a Dios le dijo lo que le debía decir. Pero instrumentos de Dios, en cualquier situación, en cualquier ministerio, pero en cualquier lugar,
Hay personas que Dios les coloca que ustedes no van a ver más en la vida y la tienen allí. Como dice un hermano querido, Dios se la coloca bombita. Se la coloca allí y a veces no me coloco la soga, no me lanzo al charco y se murió el siervo que se estaba ahogando. Dios nos libre de que en nuestras manos, como decía el apóstol Pablo cuando despidió a los ancianos de Éfeso, le dijo: yo no tengo sangre de ustedes en mis manos. He declarado todo el consejo de Dios. He vivido todo lo que he podido vivir. He hablado todo lo que he podido hablar. He demostrado todo lo que he podido demostrar en el Señor. Les he dicho todo. Ya estoy tranquilo. Imagínense usted esa calidad de representación. Nosotros estamos lejos de eso. De decir: Señor, ya yo hice todo, no te debo nada. Es lo que estaba diciendo Pablo. Y aún así, hasta su último suspiro, con la espada casi en el cuello, él estaba pensando en la iglesia del Señor. La salvación entonces es un llamado al extraviado. Y el extraviado no tendrá una mejor salida que volver a los linderos del buen pastor. Recuerden, el buen pastor tiene sus linderos, tiene su lugar, tiene sus buenos pastos, tiene su buena comida. Pero el extraviado, el descarrilado, el desenfocado estará lejos del Señor. Y estos adjetivos apuntan al peligro de aquellos que se alejan del Señor. Aquel se descarrió. Una palabra que se usa mucho en la iglesia. Se descarriló. En Sucre lo dicen así, con toda la fuerza. Se descarrió. Se fue, se alejó. Se desenfocó. El tren se dislocó. Y nosotros hablamos a veces que hay hermanos que les colocamos imágenes. Les decimos, los llamamos. Y a veces decimos que es como una carrera de bicicleta donde nos necesitamos el uno al otro. Dale tú adelante para que el viento te pegue a ti y luego yo voy atrás a descansar un poco y luego pasamos. Pero hay algunos que van solos adelante. Ellos no ven viento nada y cuando nos damos cuenta, ¿y dónde está? Se perdió, se alejó, no lo vemos más. Y no lo vemos más en ningún contexto de iglesia. ¿Y dónde está luego? Lejos del Señor. ¿En qué lugar? El Señor manda a todos los hombres en todo lugar. ¿A qué? A que se arrepientan. Salvación. Es la pasión del Señor, es la pasión por el perdido, por el extraviado, por las almas, por el necesitado. Y es lo que nosotros debemos procurar como iglesia. Procurar la pasión del Señor detrás del mensaje que damos. ¿Qué es lo que procuramos? Que usted aprenda. Por eso la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es espiritual porque no es para aprenderlo y llenar mi mente de un montón de libros. Es espiritual porque ella quiere y busca, procura hacer el llamado al arrepentimiento al perdido. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, es la salvación que desea el Señor, Hechos 17:30, a todos los hombres, en todo lugar, a que se arrepientan. ¿Y se arrepientan de qué? De su pecado, que los aleja del Señor, que los coloca en un lugar de peligro. Ya para ir terminando, mientras no estamos en los caminos del extravío, la salvación del Señor debe ser la que nos motiva, la que nos moviliza en todas las direcciones de la vida. Me motiva, me moviliza toda la obra del Señor. Desde Jerusalén, no hasta Jerusalén, no, Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En el lugar con quien hablemos, en la persona a quien veamos. Nuestro llamado debe ser buscar, procurar hablarle, presentarle al Salvador. Y es un Salvador, ¿por qué? Porque salva a la gente de ¿qué? Del pecado. ¿Cómo lo hizo con quién? Con el paralítico, que fue a él porque era paralítico. Y al ver la fe de sus amigos, le dijo: no solo toma tu lecho y anda, le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero los críticos le decían: pero ¿por qué tú dices eso? ¿Acaso tú tienes la autoridad de salvar? Siempre habrá críticos. Sanballat, Tobías, allá con Nehemías, fariseos, publicanos, con el Señor, en el tiempo del Señor. ¿De qué lado estamos? Cuando alguien se nos presenta, y hemos caído muchas veces en el error. Entonces, el paralítico fue salvado más allá de sus pecados
de sanidad o de su situación física por los pecados. La salvación, hermanos, y esto quiero leerlo, y que nos vayamos con esa imagen allí en Santiago. Porque él termina diciendo, si alguno se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, espero, deseo, pido al Señor que tú seas de los que hacen volver al extraviado. Y alguno le hace volver, allí un pronombre, vamos a incluirnos allí, les hacemos volver. Sepa usted, hermano, hermana, que hace volver, sepa que el que haga volver a ese pecador del error de su camino, ¿qué va a pasar? Salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. El Señor apunta a la situación de pecado. Y sin duda no podemos dejar de ver otra vez la imagen del pastor y del padre que ama. El hijo pródigo o el padre amoroso, la parábola. ¿Qué dijo el padre cuando el hijo mayor comenzó a criticar? Siempre hay críticos. El hijo mayor no estuvo contento porque su padre haya salvado a su hijo que estaba lejos, necesitado, descarriado, extraviado. Él no estaba contento. Él decía, yo estoy aquí. Y comenzó a reprochar al padre, a criticar a su padre. Y tú no me has dado nada. Yo toda la vida. Y este vino y le hiciste fiesta y le colocaste anillo, le diste ropa nueva y le diste esto y le diste aquello. Una queja tremenda. Y que el Señor le dijo, pues yo estoy contento, parafraseando un poco, porque él estaba muerto y ahora vive. Si eso no nos llama la atención, si la cruz del Calvario no es el llamado de atención, como decía el hermano Ageo siempre, usted puede hacer parrilla, usted puede hacer lo que usted quiera, comida, sopa, usted puede endulzar a la gente, pero si la cruz de Cristo, que era la predicación, la esencia de la enseñanza, no es lo principal, eso va a ser mantequilla, eso va a ser dulce, eso va a ser pasajero, eso va a ser hojarasca que se va a quemar. En el fragor de la prueba se quema. Pues es la cruz de Cristo, es el valor de ella, es el valor fundamental. Por eso trabajamos con los indígenas, por eso trabajamos en las células locales, porque es un llamado a la pasión del Dios que piensa en el mundo entero, incluso en los más desposeídos y lejanos. Es su naturaleza apasionada por el mundo. El campo es el mundo. Y seguiremos mientras podamos con esa fuerza y esa pasión, avanzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. La salvación produce la mayor alegría en los cielos. Nosotros podemos ser partes de los que hacen volver, de los que salvan, de los que buscan, de los que rescatan las vidas como fieles representantes del Señor. Vean, de los que salvan, de los que hacen volver, de los que buscan, de los que rescatan vidas de fieles que han perdido o se han extraviado. El rescate de un alma perdida o descarriada va a provocar en nosotros, en los cielos, en los seguidores del Señor, en los ángeles, en los arcángeles, en todo el ejército celestial, una desbordante alegría, un desbordante gozo en todos los ámbitos de la vida. Y por eso, si hay algo que usted estoy seguro que se alegra, es cuando alguien usted lo ve en los caminos del Señor. ¿No le ha pasado? He visto compañeros en la universidad que eran, compañeros de la universidad. Y cuando luego los veo, hermano, soy creyente, gloria a Dios. ¡Guau! Nos reunimos, comemos, hablamos. Dios te puso en el mejor lugar, con la mejor compañía. No hay nada mejor. ¿Acaso hay algo mejor que eso? ¿Somos aburridos nosotros? No. Somos nosotros los que estás allí en un rincón. No, hermano, privilegiados. Estamos en la mesa del Señor. Nadie nos debe quitar eso. Alegría, gozo. Soy creyente, soy hijo del Señor. Él es mi padre y yo soy su hijo. El hijo pródigo es el mejor ejemplo de alegría de un padre que ama, un padre que recibe, un padre que restaura. Él dijo, mi hijo estaba muerto y ahora vive. Ya terminamos. Pero quiero decirles algo más. Póngase de pie. Hoy vamos a orar.